Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger y tenemos un panel muy lleno y un programa muy especial en lo que tiene que ver a lo que me refiero a un grupo fenomenal, un congreso, por decirlo así, que son muy inteligentes, son brillantes, Demasiados que superlativos. son de lo mejor. Y trato de tener muchos superlativos de jóvenes que están apasionados por Gracias Dios. por la parte joven. Bueno, eso nos deja a ti y a mí afuera. Tienes que incluirme en ese grupo. No, estoy hablando de esos dos. No hemos Ah. visto Yo sé a que la los gente jóvenes en dice, mucho la gente se me tiempo. acerca y me dice, estoy alegre que Gabriel está contratando a los jóvenes. Y le digo, soy mayor que Gabriel. Cuando pasa de la marca de los 40 ya no es joven. Ahora está en la edad media, está a mediados. Pero quiero que nos enfoquemos en algunas cosas. Hay 4 generaciones, por decirlo así, de pastores que estamos en este programa. Y todos nosotros atravesamos por la universidad bíblica. Todos estamos, y en el presente lo estamos haciendo, por la maestría. Y quiero que expresemos lo que realmente significa, de acuerdo a la palabra de Dios, el pastorear a niños, jóvenes y adultos. Porque ese es el punto. Hay una diferencia y una manera diferente y un método diferente en la que presentamos el Evangelio a los diferentes grupos y Amén. edades. Mas, sin embargo, el mensaje siempre permanece igual. Entonces, hay cosas que quiero resaltar en este día. De acuerdo a la palabra de Dios y aún incorporando nuestras enseñanzas, porque hay cosas en nuestras enseñanzas en el presente que todos lo hemos experimentado, enseñando esto a los diferentes grupos. Así que, habiendo dicho eso, damos la bienvenida al programa al pastor Jonathan Steele, que es el pastor de niños en Powerhouse. Tenemos a Paris Reagan, el pastor P, que es el pastor de los jóvenes de Crossfire, y el Dr. Watts, que es uno de los pastores asociados en el Centro Familiar de Adoración, y yo. Así que les damos la bienvenida en este día. Les diré lo que quiero que hagamos. Empecemos a leer el texto en Efesios capítulo 5, y quiero que leamos los versículos 8, 9 y 10. El párrafo que estamos explicando llega hasta el versículo 14, pero no llegaremos hasta allá. Nos enfocaremos en esos 3 versículos, son cortos, pero todos hemos experimentado al enseñar esto a los diferentes grupos y generaciones. Y en realidad, en esencia, es el vivir para Dios. En realidad, a eso se refieren esos 3 versículos. Le pediré al Dr. Watts que lea el texto. Nos pueden seguir en la pantalla, Efesios 5, versículos 8, 9 y 10. Adelante, Dr. Watts. Leemos de la Biblia de Estudio del Expositor, la edición Crossfire. Adelante. Porque en otro tiempo erais Todos los tinieblas, que no conocen a Cristo están en tinieblas espiritual, pero ahora desde que han venido a Cristo. sois luz Somos en un el Señor. reflejo de la luz de Cristo. Andad como hijos Ordene de luz, su norma de conducta como corresponde. porque el fruto del Espíritu Galatas 5, 22, 23. es en toda bondad y justicia y verdad, Expone los resultados finales del fruto del Espíritu, aprobando lo que es agradable al Señor. puesto a prueba, y la cruz sola resistirá la prueba. Me quiero detener ahí. Y tratemos con esto por un momento, porque en lo que tiene que ver a las diferentes generaciones aquí, todos hemos tenido que tomar posturas y presentar esta situación y a esos diferentes grupos y decirles, eso era lo que
eran ustedes, eso es lo que son ahora, y así es como viven su vida ahora, bajo la responsabilidad de que son conocidos como la luz. Tratemos con esto en este día. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús y pedimos por tu ayuda, tu guianza, tu liderazgo y tu unción. Úngenos para tratar con este tema y úngenos para escuchar lo que tienes que decir. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que analicemos esto desde este punto de vista, el ser cristianos. Y creo que realmente tenemos que explicarlo. El ser un cristiano significa la recepción de toda una nueva identidad. Quiero que tratemos con esto, el convertirse en cristiano. Hablemos de lo que nosotros hemos estado explicando las últimas semanas, pero el ser cristiano presenta toda una nueva manera de vida. Queriendo decir esto, que ahora que somos hijos de la luz, ya no nos asociamos, y tengo que clarificar esa declaración en un momento, con los hijos de las tinieblas. Expliquemos esto. Hablamos de asociarnos y no significa que nos removemos completamente de la sociedad y que somos ermitaños, pero en realidad que no compartimos su estilo de vida. ¿Verdad? A eso me refiero. Así que muchachos, en este tiempo presente, donde es popular, por decirlo así, el decir que es cristiano, pero vivir su vida como usted quiera vivirla. ¿Cómo podemos tratar con este tema, con su generación específica? Y creo que probablemente entienden más porque Correcto. son más jóvenes. Sí. No han tenido que tratar con mucho. Pero aquí es cuando se trata de los jóvenes y aún en nuestro grupo, los adultos, con esto tenemos que tratar con este tema. Así que, ¿cómo es que apropiadamente debemos de expresar y explicar a estos diferentes grupos que ahora son cristianos, han aceptado a Cristo, ahora que han nacido de nuevo, tienen que abandonar el camino del mundo y ahora tienen que vivir por la palabra de Dios, que es un estilo de vida completamente diferente? Miramos que Pablo enfatiza esto bastante en Así Efesios. es, absolutamente. Ah, Y disculpe, a través de Efesios, los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, vemos todo esto. Vemos que Pablo se expresa y le dice a la iglesia en Éfeso, eso era lo que eran ustedes, eso es lo que son, y ahora está Sí. expresando que tienen que actuar de esta manera. pero ahora sois luz del Señor, andar como hijos de Absolutamente. la luz. Así que, ¿qué significa Entonces, eso? eso, eso es uno de los énfasis más grandes que me encanta de este ministerio, que yo quiero andar mi vida en santidad sirviéndole a Dios, pero ¿cómo lo hago? Porque sigo cayendo y Mm, fracasando. Y cuando yo era joven, yo crecí en una sí, cultura de avivamiento así todas las es. semanas y llegaba al altar, Sí, oraba, iba a tener victoria, iba a ser bien. Cada vez que predicaba un evangelista, yo era el que me estaba arrepintiendo todo el tiempo porque como adolescente sí, yo necesitaba todas las opciones posibles. Y todo pecador diría, no es qué tan alto vuelas, sino que qué tan recto caminas cuando aterrizas. Yo prediqué eso y he dicho eso y un día dije, bueno, la gente quiere caminar recto, pero ¿cómo lo sí. hacen? ¿Qué significa andar como hijo de la luz? ¿Cómo Creo que, aplicamos eso a nuestra vida? creo que una de las cosas de las que estamos hablando es del discipulado, ¿verdad? De instruir a la gente en cuanto a Absolutamente. cómo, Es sí, lo que en hace cuanto aquí. a cómo es que ellos deben vivir para Dios. Y yo creo que hay un esfuerzo doble, por decir así, que entra lo del discipulado. No solo es lo que se enseña, sino también la vida que se Ujú. vive para que el maestro, el discipulador, el que está instruyendo a los discípulos aprenden de ellos no solamente por lo que se les está diciendo, pero también por lo que ellos ven en ellos. El Ujú. discipulado en muchos aspectos requiere acción, una labor ministerial activa. Entonces, yo creo que más tiempo
mientras más tiempo el pastor o el maestro pase con los estudiantes que estén instruyendo a la gente en su congregación, de hecho ofrece una mejor oportunidad para el discipulado, para que suceda, porque nosotros somos el ejemplo. Nosotros somos llamados. Yo solía, por ejemplo, solía dudar cuando decía cosas así, pero si estamos modelando a Pablo como ministro, Pablo dijo, yo soy el ejemplo que deben seguir, así que tenemos una responsabilidad muy fuerte y pesada de vivir este Ujú. evangelio que predicamos, y de pasar tiempo como ese ejemplo con aquellos que estemos discipulando, instruyendo, enseñando a vivir para Dios, para que ellos no solo lo escuchen de nosotros, pero para que Ujú. también lo vean en nosotros. Encontré eso muy importante al fijarme en Jesús como hacedor de discípulos y veo a los apóstoles como hacedores de discípulos. Por supuesto que cada vez que uno pida más tiempo en la enseñanza, uno va a perder Ujú. números. Eso simplemente es un hecho. Y, por ejemplo, los miércoles en la noche tenemos servicio en Crossfire, una mezcla de jóvenes y jóvenes adultos de como 140 los miércoles. Tenemos estudio bíblico de jóvenes también y tenemos también estudios bíblicos de jóvenes de bachillerato y de secundaria, y cuando hacemos eso es un poco Es un más esfuerzo de concentrado esfuerzo. para tratar con ese Sí, grupo. exactamente, y poder interactuar con ellos, y también para que ellos puedan ver cómo lidiamos con preguntas difíciles a veces, porque preguntas Ujú. difíciles llegan. La gente, yo por ejemplo puedo recordar en un estudio bíblico de jóvenes, una jovencita preguntó algo y dijo, yo he estado sufriendo esto desde hace mucho y no sé Mm. cómo lo voy a lograr. ¿Cómo Sí. lo logro? Estamos hablando de una pregunta muy difícil que se puede hacer y que tiene que recibir respuesta. Pero se le ofreció la oportunidad y yo le dije, mira, no te sientas avergonzada por haber hecho esta pregunta, porque tú eres la única que tuvo las fuerzas para poder vocalizar lo que estás sufriendo. Hay otros que están Tratando con lo lidiando con lo mismo. mismo y no lo hicieron, pero el punto es este, que tenemos una oportunidad en esos estudios bíblicos. Por supuesto, los números se reducen significativamente. Jesús le ministró a miles, pero solamente quedaron algunos que hicieron las Mm. preguntas difíciles. Y aún ese número también se redujo aún más, a 12 y Ujú. 3 hasta llegar a uno. Juan, que reposó su cabeza en el pecho de Cristo. Así que cada vez que uno trata de tomar a aquellos a quienes uno está discipulando a un nivel más profundo o más cercano a un entendimiento del Evangelio, los números van a comenzar a Ujú. menguar, pero ellos se han convertido en hacedores de discípulos ellos Bueno, también. Y eso es algo cuando se gigantesco. analiza todo lo que analizamos, desde el punto de vista de lo que usted Sí, hace, lo que hace un domingo o un miércoles, lo que hacemos y todos lo hacemos a diario en la universidad. amén. Todos estos diferentes alcances se deben de analizar en esa perspectiva del Exactamente, discipulado, sí. porque ese es el punto. Está adiestrando, usted está adiestrando Bueno, y adiestramos a esos que van a crear otros discípulos. Y como usted dijo, tendremos algunos y todos lo hemos experimentado. Habrán algunos que llegarán a cierto sí, nivel amén. y estarán contentos ahí. ¿Lo deben No, estar? No. ¿Pero lo están? sí, sí, Sí. Permanecen en ese nivel estático y no siguen progresando. Pero luego, ahí es donde existe esa separación, donde tiene algunos que quieren continuar para ser propiamente personas que crean discípulos. Y hay otros que quieren ir hasta lo último. Y es una diferencia grande. Y veo mis experiencias y usted tiene las suyas y usted, y todos lo hemos visto. Hemos visto esas personas que salen de esa vida de tinieblas y vienen a un estilo de vida que ahora están en la luz. Y aún así permanecen, queriendo decir que no siguen progresando en su sí, crecimiento. Y Pablo nos dice correcto. ahora mismo que Sí, en el momento, y quiero explicar las diferencias en un momento, pero que cuando usted sale de ese estilo de vida de las tinieblas y viene al estilo de vida de la luz, y dice andar. Andar quiere decir que usted tiene que ir de, de un, de un lado al otro, de un área a la otra. Cuando usted anda, está andando de un punto a otro punto, no está estático. Usted sigue sí, hacia adelante
Así Amén, nos que sigue avanzando, como sí. hijos de Dios, como pastores, en realidad tenemos que promover, no Sí. solo en nuestras propias vidas y nuestro estilo de vida, pero promovérselo a ese diferente grupo con el cual tratamos. Pero ahora que usted es salvo, no permanezca en el mismo nivel, tiene que seguir andando. Y Pablo, y su problema más grande, y le dice a la iglesia de Éfeso que ahora tienen que andar, tienen que vivir su salvación y el vivir para Dios, tienen que practicar esto completamente, no pueden permanecer de la misma manera, porque la tentación siempre será que si permanece donde está, es más fácil ir a donde ¿Crees estaba. tú? Disculpa, no quise interrumpirte. Bueno, sí, Interrumpirte. solo quería decir que lo que están diciendo, de hecho, se relaciona muy bien todo porque el primer versículo, sé que ya trataron Sí, todo esto, pero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la imitadores. palabra es imitadores. Entonces hay que imitar a Dios como sus hijos. Entonces, ¿cómo puedo yo, como hijo de la luz, Ujú. verdad? ¿Cómo puedo andar en la luz? Bueno, eso va de vuelta al primer versículo, Sí, ser un discípulo. Mientras más cerca esté yo de Dios, más lo conozco, más puedo imitarlo. ¿Cómo puedo imitar a alguien que yo no conozco? exactamente. Buen Entonces, punto. necesito la presencia de Dios como seguidor, como discípulo de Dios, y esto es para todos. Yo necesito acercarme a Él, buscarlo más, necesito entenderlo mejor. Mientras más lo entiendo, más podré caminar en la luz. Tenemos que darnos cuenta que nosotros ya tenemos el poder para caminar en la luz. No hay niveles de poder que se nos den. Todos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros Exacto, desde la así es. salvación. Y eso nos da Correcto. el poder para andar y caminar en la luz. Es el entendimiento que no tenemos y realmente es solamente acercarse a Dios. Y como dijiste, yo no estoy satisfecho con solo ser parte de los 1000. Yo de hecho le doy esa analogía a los niños todo el tiempo. Habían miles que siguieron a Cristo. 70 fueron ungidos por él y enviados en grupos de 2. Después 12 fueron escogidos por él para seguirlo día y Y noche. luego tiene los Y luego 3. están los 3 y luego está Sí. aquel uno. Y yo de hecho le dije esto este último domingo también, que yo quiero ser ese Mm, uno. Yo no quiero ser los 70. Yo no solo quiero ser ungido por Dios para ir a echar fuera demonios y sí. nada de eso. Yo quiero ser aquel que se recuesta sobre su Ujú. pecho y que siente su palpitar. Ese es mi deseo. Y ese es el deseo que conduce a una persona a caminar como hijos de luz, porque esa es una persona que Sí. conoce a su Salvador a nivel personal. ¿Usted? Sí, quería traer una idea a la mesa. Si nos fijamos en el versículo 11 dice, y no comuniquéis con las obras Mm, infructuosas de las ujú, tinieblas, sino más bien ujú. redarguidlas. Y me pregunto si esto realmente es donde, o por qué estamos viendo a gente que es nacida de nuevo y que sigue salva y por qué no progresan más. Y me pregunto si a nivel más amplio en el cristianismo hemos abandonado el exponer las obras de injusticia y eso realmente la motivación, más que nada, tal vez no se explique de esta manera, pero para asegurarnos de mantener a toda la gente en nuestras iglesias como sea posible. Así que realmente uno deja de exponer las obras de las tinieblas y uno mantiene a la gente en las sillas de esa manera. Ese es el punto con el cual tiene que lidiar. Y el pecado tiene que ser Sí, mencionado desde el púlpito. Cuando abandona ese aspecto de tratar con el pecado, Sí, está dejando de reprobar. amén. Y es uno de los deberes del ministro. ¿Cuántas veces en las iglesias, en lo que usted ha trabajado, doctor Watts, cuántas veces usted en Crossfire y usted en la iglesia de niños, en Powerhouse, cuántas veces han tenido que tomar postura para reprobar algo que no es correcto? Cuando reprueba algo, no le ganará muchos en amigos. la No, correcto. connotación del griego original, estas obras de las tinieblas tienen la connotación de ser Sí. avergonzoso. Estas Sí, son cosas avergonzosas correcto. y no Ujú. deberíamos de participar en Así ellas. es. Y al progresar y seguir adelante, parece que las cosas que deberíamos considerar vergonzosos encontramos más Entonces, por aceptables. ejemplo, ahora mismo la mayoría de pastores, por lo menos hasta cierto punto, están estresados, algunos, estoy tratando de enfatizar eso, sienten un poco de presión para que llegue más gente a Sí, la iglesia. bien.
Y habiendo dicho eso, para reunir a las masas, tiene que comprometerse. Sí, de alguna Y forma, en muchas ocasiones lo que compromete es para atraer a las masas y deja cosas afuera que serán controvertibles. Y el pecado es el punto sí. primordial, Bueno, sí, y yo creo que, y que es bueno, la manera incorrecta de hacer eso. Quiero clarificarlo, porque 100%, ese es sí, el punto. Como una persona anda como hijo de la luz sin entender quiénes eran en el pasado. Sí, sí, el contraste de las tinieblas a la luz, a vergonzoso, ira, a lo correcto, que él va a hablar de Justicia y bondad, verdad. justicia y verdad, Cuando, bueno, son la opuestos. persona no puede ir de una manera de vivir en lo que tiene que ver a las tinieblas a una manera de vivir de luz sin tratar con el pecado. correcto. ¿Y cuánta presión puede quitársele al pastor de jóvenes, si ellos dejan de pensar que el éxito en el ministerio tiene que ver con Absolutamente, el número de personas en su absolutamente. iglesia o en su grupo de jóvenes? No solamente le quitaría la presión, pero también cambiaría el enfoque al verdadero discipulado y genuino que está Bien, moviendo a la gente a caminar quiero, como quiero hijos de analizar luz. ese pensamiento porque tengo algo que ha estado en mi mente, lo que tiene que ver a eso, y lo analizaremos luego de la pausa. Pero es algo que creo que todos los pastores deben de cambiar su Amén. manera de Sí, pensar. Tiene que haber amén, ese cambio de absolutamente. mentalidad en lo que tiene que ver a lo que es el éxito. Sí, amén, Porque creo que, amén. bueno, lo explicaré luego de la pausa. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y quiero presentar este pensamiento. Usted ya lo mencionó en cierto sentido, pero analicémoslo desde esa perspectiva. Creo que los pastores tienen un mal entendimiento del éxito. Piensan que si su iglesia tiene a millares y millares y millares, en algunos casos cientos y cientos, que ellos son famosos y que lo consideran como la fama o el éxito. Eso no es el éxito. El éxito verdadero y bíblico es el desarrollar, ver ese desarrollo en, en la vida espiritual de su congregación. No es algo de números. Así Amén, que tenemos que amén. cambiar el pensamiento. Saque eso de su mente. Todos quieren los números. No hay ningún pastor allá afuera que no quiera a más personas. Ese es nuestro trabajo. Una de las responsabilidades como pastor, como ministro, es que tenemos que alcanzar a las personas. Eso es lo que Sí, debemos hacer, pero, sí, sin embargo, amén. tenemos que remover esa mentalidad de esta visión de que, bueno, necesito más personas, necesito que vengan más personas, y eso pasó como 2 décadas, y perdónenme por mencionarlo porque sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero en realidad aplica. Había una gran iglesia y, bueno, no debo decir gran, pero una iglesia que se hizo muy popular en la nación. Pasaron de ser una iglesia regular a una que tenía decenas de millares de personas. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron de puerta a puerta tomando encuestas. Y literalmente leí esto. Y una de las cosas que se presentó, que le haría asistir a nuestra iglesia. La respuesta era: no traten con el estilo de vida, no Sí, traten con el pecado, Sí, porque si no lo mencionan, las personas visitarán y cuando llegan allí los tienen que mantener, y si usted habla del pecado se irán, porque las personas no quieren escuchar acerca de lo que tienen que hacer y lo que deben hacer y cómo deben hacerlo como hijos de la luz. Así que, para responder a su punto y a su pregunta, si realmente quiere esa mentalidad, tendrá que comprometerse. Disculpe por un segundo, mantenga ese pensamiento. Si quiere mantener ese cambio de mente, tiene que remover su pensamiento en los números y enfocarse en lo que Dios le ha dado, porque ese es el punto. Si usted no puede desarrollar lo que Dios le ha dado, no hay manera alguna que usted pueda desarrollar a cientos de personas más que usted tenga alrededor. Y ese es el punto.
Deje de mirar a esos pastores que tienen a miles de personas siguiéndoles. Dejen de mirar al centro familiar de Dejen de hacer adoración que eso. tiene una iglesia gigantesca de multimedios. Sí, Olvídese de eso y haga lo que Dios le ha llamado a hacer, amén. porque si usted hace lo que Dios le ha llamado a hacer con 25 personas y quizás nunca vea más de 25 personas, sepa algo, pastorea a esos 25 que tiene, que ellos crezcan Amén. espiritualmente Amén. y cuando sea su oportunidad para ellos continuar en la vida, que significa que quizás tengan su propio ministerio o que vayan al cielo, alguien tomará su lugar. Porque hay muchos que están dentro de la iglesia y piensan, no desarrollan a los que están alrededor y hay algunos que no crecen lo suficientemente para ir allá afuera y traer a los grupos o a las personas. Y uso esta ilustración y la utilicé años atrás, quizás se acuerden. Hay ocasiones en el ministerio cuando usted mira la audiencia y quizás hayan 140 personas, pero habrán ocasiones que de esos 140, 10 se irán. ¿Por qué? Por el empleo, algunos se molestan o fallecen. Así que remueve a 10 y si a esos individuos no se le enseña y se desarrollan lo suficientemente para que alcancen a otros, sepan algo, esos asientos no se llenarán. Saque a otros 50 por la edad. Usted va al grupo de jóvenes y tiene otros 50 que crecen. Ahora están envueltos en lo que consideramos como la iglesia de adultos. Se han graduado, han seguido en su camino. Y si no se les enseña que necesitan ir allá afuera y discipular a los que quizás nunca visiten su iglesia. Así que sepan algo, habrá una oportunidad donde esas personas esos asientos no se llenarán. ¿Quieren saber por qué algunas de las iglesias están muriendo en el presente? Y es por esta misma idea. No están desarrollando a Sí, la siguiente así es. generación, no desarrollan a ese grupo de personas y a esa generación para que vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Cuando vemos el método de Hechos, el método de Pablo, ese es el desarrollo espiritual. Hay Así un es. individuo que enseña a un grupo, ellos van allá afuera y predican a las masas y ellos pueden traerlos a las iglesias y luego se les enseña en la iglesia para que ellos puedan afectar a los que viven alrededor de ellos. Ese es el crecimiento de la iglesia. Así Sí. debe ser. Así que dejen de, Amén. dejen de pensar de esta manera. Como pastores, tengo que alcanzar los números y los números y los números. Trate con los que están bajo su liderazgo. Creo que hay mucha presión sobre los pastores el día de hoy, al punto de que se ha convertido en una profesión No ser un es una pastor. profesión, es un llamado. Correcto. Y eso es una verdad muy importante que quisiera que pudiéramos nosotros enfatizarle a muchos pastores. Porque, doctor Watts, usted fue un pastor bivocacional y usted lo hizo con mucho gusto. Yo he hablado con usted, yo lo conozco y usted tuvo el placer de poder hacer eso y aún de poder ministrarle a la gente aunque necesitaba un trabajo. Si nos fijamos en el apóstol Pablo en Corinto, Ujú. esa cultura estaba establecida para dividirse y volátil una hacia la otra, siguiendo a los Sí, voceros públicos. El apóstol Pablo escogió cuando él entró a Corinto a no cierto. trabajar, o más bien a no Así tomar es. dinero de ellos, sino comenzar a trabajar y obrar para que él pudiera ser contracultura a esa cultura a la cual él iba a ministrar. No quiero que se dividan o que piensen que yo soy algo que no soy. Cierto. Mi punto es este, que hay muchos pastores allá afuera el día de hoy que el cristianismo americano les ha enseñado lo correcto para hacer es convertirse en un pastor de tiempo completo para poder entregarle todo su tiempo al ministerio. Y eso, Y en ocasiones no funciona de esa y manera. ni siquiera es 100% bíblico. Sí hubieron algunos que vivieron del Ujú. Evangelio. Pedro vivió del Evangelio, Apolos vivió del Evangelio, otros vivieron del Evangelio, pero Pablo se aseguró en muchos aspectos de que él no viviera del Evangelio. Eso es lo que nos dice. Y hubieron tiempos en los que sí, Mm. hubieron ciertas situaciones en las que sí Entendió recibió vivir de fondos. esa manera y entendió lo opuesto. Exacto. Lo que él era, literalmente,
Él se convirtió Ujú. todo para todos. Y no en todos los casos un pastor necesita estar en el ministerio pastoral de tiempo completo. A veces la situación en la que uno está es mejor para ustedes y el pueblo al que le están ministrando. Es mejor que ustedes trabajen, que pastoreen y que trabajen y que pastoreen. Y yo sé que es difícil escuchar eso viniendo de nosotros, pero nosotros Así es. trabajamos. Nosotros no solo pastoreamos. Yo soy un profesor, un decano de estudiantes en el Instituto. Jonathan es un profesor y administrador financiero en el instituto. El doctor Watts es un profesor también, así que nosotros trabajamos fuera Ujú. de solamente nuestra responsabilidad pastoral y no siempre, No. eso no es fácil. Yo le he dicho a bastantes estudiantes que no permitan que el dinero dicte en su Amén. ministerio. Eso fue lo que me dijeron Sí, cuando era un ministro joven. Yo creo en planificación de absolutamente. iglesias, pero no estoy tan de acuerdo de la manera que algunas denominaciones se han convertido porque algunas iglesias necesitan ser revitalizadas. Y la única manera que van a ser revitalizadas es por un joven o Cierto. una jovencita que trabaja al lado, le cree a Dios, arregla las cosas y empieza a salvar a la gente. Y es difícil. Sí, Para dar nacimiento es más fácil que levantar a los muertos. Wow. Eso es lo que Sí, revitalación es. Lo sí, que le iba a iba a decir preguntar antes, acerca de eso. usted estaba hablando de ciertos grupos que se convirtieron populares con la planificación, con encuestas y sacaron un dicho de monedas Bien, y narices, contando monedas y narices. Monedas y narices son importantes porque las monedas pagan las cuentas y las narices, si usted quiere ver cuando está predicando. Pero si usted tiene 10,000 personas en su iglesia y nadie está viviendo para Dios, sí, si usted es el pastor fiel en el pueblo local que nadie ha escuchado y sus 50 personas llegan al cielo un día, entonces usted ha hecho el correcto. obra del reino en el ministerio que es bien valioso. Sí, Mi corazón está con ese hombre que está en una iglesia local que tal vez no ha escuchado de él. Él es fiel como pastor. Ahora, eso no significa que sí, no alcanzamos a nuestra comunidad. correcto. Eso no estoy correcto. diciendo. Así es. Pero la idea de monedas y narices o un grupo que yo conocí, no voy a ser cruel, pero su Cierto. slogan Así es. era hay que poner las personas en las bancas. Bueno, si usted puede convencer a alguien por su intelectual y argumentando y enseñando de Cristo, alguien puede Correcto. convencerlo a dejar Absolutamente. de salir de su Cierto. relación con Dios, Sí, porque no es real, porque cuando toma a la gente y los disipula, y las estadísticas muestran los niños que van a la iglesia de niños y después a los jóvenes, eso es lo que cuando llegan a nosotros a la universidad de 18 a Ellos, 24, esos años sí, son tan así es. importantes para la formación. Si tienen este historial y el historial suyo, ellos van a quedarse porque de 18 a 24 es cuando van a Sí, decidir, están fuera del hogar de sus padres, van a sí, servir a Dios, cómo voy a crear a mis hijos, qué voy a hacer, porque nadie los está forzando, pero si ellos han sido discipulados como niños, discipulados como adolescentes y en secundaria y meterlos en la universidad, cierto. toda Así iglesia le es. Sí, falta de sí. 25 Amén. a 49. Ese grupo, ¿y por qué ese grupo está faltando? Porque como Paris dijo, más se agarra que se enseña. Ellos han sido enseñados, pero no lo han sido Amén. vivido y no se les ha enseñado la manera apropiada de victoria y Mm. vivir para Dios, Y lo que ahora significa vivir para Dios. Entonces se frustran y se vemos lo van. que tratamos de explicar. Si Jonathan toma esa responsabilidad y dice, bueno, es lo que Dios nos ha dado. Es mi responsabilidad el darles un fundamento, Correcto. que ellos lo ven que usted lo practica, su esposa y su equipo. Y ellos ven eso al tiempo que llegan a 11, 12, 13 años de edad. Sí, Entonces llegarán a Crossfire y debe ser el punto donde haya una transición fácil. Su estilo y de la manera que usted ministra no será de la manera que Paris ministra, porque son dos grupos diferentes, porque esos niños, lo que ellos se enfrentan, sí, mientras siguen creciendo, ellos podrán expresarlo y usted le podrá explicar, es lo que ustedes se enfrentarán como
un joven de 13 a 17 años de edad. Y si ellos entienden y usted los ha preparado y llegan a su grupo y ya ahora son discípulos y han crecido y están maduros y cuando llegan a nuestro grupo, mientras continuamos formulando ese mismo método de discipulado que Sí. es la fe en Cristo, y es lo que se les enseña. Usted les enseña desde su niñez y luego usted a los estudiantes de la secundaria Sí, y amén. algunos de la universidad y luego a los que llegan a nuestro grupo, a los adultos. Ellos serán, en mi opinión, un grupo con mucho éxito porque entienden el papel que juegan para alcanzar a los que están Sí. perdidos. Queremos hablar de un crecimiento de iglesia exitoso. La manera más exitosa para hacer crecer una iglesia es un juego de larga duración, no es algo Así rápido, no va a es, suceder cierto. rápido y ese es el problema, nadie lo quiere hacer. Pero la mejor manera de hacer crecer la iglesia es generacional. Absolutamente. La mejor manera es comenzar con los niños, invirtiendo en los niños, comenzando con los jóvenes, invirtiendo en los jóvenes, porque uno se da cuenta de que nuestro trabajo hace el trabajo de ustedes más Sí, fácil. así es. Porque cuando nosotros tenemos a una persona, por ejemplo, como yo, que creció en esta iglesia específicamente, que llega a la edad de los 6 años y que tiene ese mensaje fundamental desde niño, después estando Sí. contigo como el pastor de jóvenes y edificando ese mensaje un poco más y después estar en el Instituto Bíblico, en el Centro Familiar de Adoración, continuamente siendo edificado, fue más fácil para mí como adulto para que se encendiera esa luz para Correcto. aprender a caminar en Cristo, porque tenía el fundamento. Absolutamente. Entonces, el mejor método para el crecimiento de la Es iglesia es generacional. generacional. Es un crecimiento interno. Uno necesita lo externo, uno necesita ir a salvar a los perdidos, pero perdemos Ujú. ese crecimiento interno Y que tiene ahora que suceder. mencionó algo y probablemente usted lo ha visto mientras viaja. Usted viaja un poco más. Ahora que ha estado más establecido como pastor de jóvenes y quizás usted, pero no tanto como Pérez. Usted ha empezado a viajar comparado a los demás, mucho más que nosotros, en lo que tiene que ver a la universidad porque está reclutando y es lo que está haciendo. Pero ustedes todos han notado eso probablemente. Y yo lo notaba mientras viajaba, cuando iba a las iglesias y algo que le preguntaba a los pastores, ¿cómo es su grupo Sí. de jóvenes? Amén. ¿Cómo funciona? Y la mayoría de las ocasiones decían esas palabras. Prácticamente no existe. Sí. Sí. Es como el hombre. Él le dijo a la directiva, voy a contratar un pastor de jóvenes. Un miembro le dijo, ¿por qué necesitamos un pastor de jóvenes y no tenemos jóvenes? Dice que solo lo vio y dijo, Sí, esa fue la respuesta más tonta. Literalmente vamos a exactamente morir. lo correcto. Sí. Sí, no He estado y sé que todos invertimos. ustedes, y sé que usted ha tratado con esto. Hemos visitado iglesias donde usted mira y aun si hay 15 o 20, no hay jóvenes. Sí. Y nada de malo con esto. Estoy bien con eso, pero a la misma vez, si no salimos allá afuera y tratamos de, si no lo hacemos como un punto prioritario, como usted mencionó la frase que mencionó anteriormente, si no hacemos esto, tiene que haber un alcance Sí. deliberado para Así alcanzar es. a esa generación de jóvenes y no tenemos que comprometer el mensaje Tenemos que para hacerlo. entender que la próxima generación tiene hambre. Sí, y usted lo ve, ustedes ven esto. Sí. Miren, las tinieblas incrementan y atacan a los jóvenes. Tenemos que entender que las tinieblas están atacando a las generaciones más jóvenes año tras año, pero está creando un hambre por algo real. Absolutamente. Se están dando cuenta a una edad mucho más joven que no les está dando nada Cierto. y los está dejando insatisfechos. Esas obras infructuosas de Sí. las tinieblas no están haciendo nada por mí. Tiene que haber algo allá afuera y está creando un deseo en estas generaciones más jóvenes de ver algo real y ¿Qué verdadero. significa? Que están listos para recibir el mensaje. Así es. Correcto. Un pueblo pequeño en Texas, Sí. el pastor J.R. Armstrong, un pueblo pequeño, contándome en el área local, segundo y tercer grados, tratando Sí. con transgenerismo. El vacío entre Jonathan y yo se está cerrando.
se está cerrando. Y no estamos hablando de California o Nueva York, Correcto. estamos hablando Sí. de un pueblo Que pequeño en eso Texas, representa a todo Estados Unidos. un pueblo pequeño en Estados Unidos. Correcto. Estos problemas que ustedes tienen que tratar. Cuando yo fui pastor de jóvenes, fue en el 2008, entonces ha sido mucho tiempo desde que he sido pastor de jóvenes. Esas fueron cosas que nunca hubiera Exacto. soñado para adolescentes. Yo fui un maestro sustituto unos años atrás en una escuela media, en escuela pública, y ellos estaban hablando de Sí. cosas y yo le dije, wow, Sí. Sí. usted no puede Amén. hablar de eso en esta clase. ¿Qué están Así es. haciendo? Abiertamente. Yo quedé Eso sorprendido. demuestra la diferencia en las generaciones, porque usted y yo casi tenemos la misma edad, pero crecimos en un tiempo donde no tuvimos que tratar y ni siquiera se imaginaba durante esos años de la No, secundaria. no hubiéramos tratado con No. alguien sexto grado con Ni confusión teníamos de el género internet. en una escala Correcto. Y grande. tenemos que pelear contra eso cada vez que Exacto. nos Así que reunimos. cuando vemos nuestra responsabilidad, tiene que estar sobre el pastor, el expresar a los que están delante de nosotros lo que solían ser, Sí. que eran hijos de las tinieblas y ustedes andaron como pecadores. El pecado les controlaba todo su estilo de vida. Eso no era un poco, ni era un juego de niños, como lo hemos mencionado. Eran lo que solían ser, pero es lo que son ahora. Y Sí. ese ha sido el cambio y Amén. constantemente tiene Correcto. que presentar el exceso para Sí. expresar que no es solo lo que ha sucedido, pero también tiene que suceder con los que están alrededor. es. Y de la única manera que sucede es que ellos vean a ese individuo que vive como un hijo de la luz, en verdad, en justicia Correcto. y en bondad, de acuerdo al Sí. fruto del Espíritu Sí. que se encuentra en Gálatas Amén. 5. Y mientras ellos ven esto, ahí es cuando se dan cuenta que, bien, Correcto. estoy aquí, veo a esa persona y veo lo que ellos hacen en su estilo de vida y es lo que quiero imitar. Así que Sí, es algo gigantesco. Sí. esa es la importancia del discipulado, la Sí. importancia del tener a un pastor que esté concentrado en ver que esas vidas cambian, que no Amén. les importa tanto el aspecto numérico. Si Sí. Dios les ha llamado para esto, sepan algo, Así estarán es. consumidos con Así eso y es. harán todo lo posible para tocar esa área donde viven y residen. Y tenemos que decir eso, tienen que invertir en los niños y en los jóvenes. Sí. Y no se rindan, no se den Exactamente. por vencidos. Tal vez se sienten como que están ellos dando vueltas y no ven ningún cambio, no ven crecimiento, pero no se rindan, sigan predicando, Siga sigan predicando la enseñando cruz. porque esa revelación del Calvario va a llegar. Para muchos se requiere más tiempo, pero sigan predicando, sigan invirtiendo, sigan poniendo su vida en la balanza, sigan presionando y Sí. preocúpense por las almas sobre Antes todo. de ir a la Y Dios pausa, se va a mover. y hablamos de que se requiere de esa determinación y no rendirse. Y quiero explicar esto. Cuando me hice a cargo de Crossfire en el 2003, no hubo un cambio automático en lo que tiene que ver a la cultura. ¿Saben que tomó 4 años del preparar ese terreno semanalmente antes de que sentí en mi espíritu que todo empezó a cambiar? 4 años. No le debió de tomar tanto porque ustedes son el epicentro del mensaje de la cruz. No importa. Tuve que cambiar toda esa cultura que iban en cierta dirección. Y cuando se me dio el cargo como pastor de jóvenes, me tomó 4 años de enseñar y enseñar y enseñar cuando ni siquiera lo entendía completamente. Y no nos podemos sentar y decir que tenemos un entendimiento completo del mensaje de la cruz. Todavía lo estaba aprendiendo de la misma manera que los demás, pero tomó 4 años antes que sentí que eso empezó a cambiar. Pero cuando todo empezó a cambiar, les digo que cambió y empecé a ver ese crecimiento. Y usted es resultado de eso. Correcto. Y usted también, en cierto sentido. Sí, sí. Veo a Chad Mansour y a Jennifer Mansour y familiares y Caleb Berg y otros que
han crecido, que el discipulado impactó sus vidas y Sí, ahora ellos sí. lo Bueno, practican. tú me enseñaste a mí que la juventud solo necesita el Sí, Evangelio y el mover así la es. operación del Espíritu Sí, Santo. Y si uno le es fiel al Evangelio y le permitimos al Espíritu Santo moverse y tener la libertad en los servicios, los jóvenes no solo van a tener una experiencia en la que ellos van a salir y no, sino que será algo será que una cambiará sus experiencia que vidas. cambiará toda una Así vida. es. Sí, Así que sí, tenemos que señor. tomar la pausa y regresaremos. Creo que Sí, me voy a usted tener que ir. tiene que hacer Sí, pero ha algo. sido un placer estar aquí. Sí, siempre que quiera visitar, usted visite. Muy bien. pero, pero el resto de nosotros estaremos aquí y continuaremos luego de la pausa. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Bien, estamos de regreso con el último segmento y muchachos, ¿quieren añadir algo antes de que No continuemos? podemos sobreenfatizar la importancia de discipulado para Absolutamente. niños, adolescentes y secundaria. Lo que está haciendo Jonathan y lo que está haciendo Paris tiene que continuar. Hay bastantes Así es. investigaciones y cosas donde la gente está ignorando el ministerio de niños y de jóvenes, pero en gran manera miramos, de acuerdo a Barney y otro grupo, Ujú. que esos niños que son discipulados entre la edad de 0 y 18 son los que van a permanecer. Aún si hay algunos, como algunos miembros de mi familia, que crecieron en la iglesia, se rebelaron Sí. y dejaron a Dios, es más posible que Y regresen. ese es otro punto también que dicen en estos días que se hizo un estudio y no me acuerdo si fue Pew o Barna, no me acuerdo. Me disculpo porque se me acaba de ocurrir eso, pero hicieron un estudio que dijeron que la mayoría de familias que visitan una iglesia por primera vez lo hacen por el ministerio de niños. Sí, amén. Tenemos que entender, y yo repaso estas estadísticas con los estudiantes de prácticas en el Ministerio de Niños a veces porque la pregunta surge todo el tiempo, Sí, ¿por qué debo enfocarme en el Ministerio de Niños? ¿Por qué debo estar aquí? ¿Por qué es importante? ¿Qué es realmente lo que estamos tratando hoy? También muchas de estas estadísticas van mano a mano con sí, los jóvenes porque ese vacío se está cerrando. Así que tenemos que entender algunas de estas estadísticas. El 65% de la población en muchos países es de 25 años de edad o menores de ello. wow. Y la mayoría de los países, el 65% de la población tiene 25 años de edad o más joven. ¿De dónde obtiene esa información? Este estudio es de un estudio de Barna. Bien, Y esto fue en el año 2016, me parece, fue la última vez que hicieron este estudio. Y 2/3 de los cristianos que actualmente, cristianos que, sí, una vez más, es un estudio, así que no son todos los cristianos, no le preguntaron a todos, pero en su estudio, 2/3 de los cristianos llegaron a la fe antes de la edad de 18 sí, años. Y un 43% vino a Cristo antes de la así edad de es. 12. Saben, toda iglesia, en rehabilitación de iglesia y planificación de iglesia, esto es lo que me enseñaron. Si dibujara círculos, si dibujara Sí, el círculo de medio, tiene la base, y la gente que está toda la semana ahí los conoce. El círculo alrededor de ese, de la base, y después la multitud. La multitud son la gente que viene 1, 2 veces al mes. Son poco asociados con ustedes, lo conocen, entran y salen, pero no es la base. Y después tenemos mm, la comunidad, ese es el tercer ciclo. La idea es de llevar a alguien de a la ese comunidad centro. a la multitud, Sí, a la Sí, base. ¿Cómo hace la multitud, la base y la comunidad de la multitud y constantemente tiene que meterlo a la base? Estoy de acuerdo con eso porque yo lo he sí, visto en práctica en mi ministerio de la gente de la comunidad que van a la iglesia, se convierten en la multitud y eventualmente se hacen parte de la base. Yo he visto esa progresión, pero ese es el ¿cómo punto. llegamos de la comunidad a la multitud? Eso es lo importante. Entonces, jugando un día en el mensaje de la cruz, hablé de un pastor en el pueblo que tuvo una gran reunión para el año nuevo y regaló un Harley Davidson. Eso los Y la traerá. gente
que llegó al servicio, el lugar se llenó. Sí. Hermano Lawson dijo, oh, yo quiero saber dónde queda ese lugar porque él quería participar en la oportunidad de ganar una motocicleta. Ahora, arreglando una motocicleta, lo que sea. Pero ¿qué va a ser la Así siguiente es, semana? correcto. Y la siguiente semana, cuando yo fui pastor de niños, yo tenía un ministerio de buses. Una semana Sí. yo di un Xbox. Cuando existían Sí. las Xboxes, estamos hablando Amén. del primer modelo. Entonces, estaba lleno. La siguiente semana llevo el bus a los apartamentos Así y los es. niños me preguntaron qué vas a Sí. arreglar esta semana. Si vivimos de truco a truco o de regalo Nunca a habrá regalo, crecimiento. no Correcto. queremos solo recibir números para estar en la base, pero en esa base, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos Ese es el punto haciendo clave. discípulos Y todo bíblicos. va de Eso es vuelta lo que y tenemos que lo que hacer. hemos estado mencionando en cierto punto, y la siguiente semana continuaremos con el tema desde el punto de vista de la enseñanza. Una de las razones primordiales y uno de los aspectos, creo, y una de las razones que podemos hacer esto, y es importante, es constantemente mencionando esas dos cosas. Es lo que solían ser y es lo que son ahora. Pero la base de todo, el factor primordial, pero el fundamento tiene que ser lo que usted predica. Si el fundamento se edifica bajo la obra consumada de Cristo, ese es el único fundamento que necesita. Se habla Así de es. regalar cosas y lo demás. Lo mejor que puedes regalar es el Evangelio. Amén. Lo mejor que regala es el Evangelio. Y ese es el punto. Puede presentar esas otras cosas. Pero si el Evangelio se remueve de la ecuación, lo que usted les dé significará nada. Si usted quiere ver una vida cambiada, viva la cruz, predique la cruz, demuestre la cruz cada uno de los días. Y ese fundamento no cambia con la edad Así es, del no grupo. cambia. El fundamento siempre permanece igual. Si están edificando una casa, no pueden cambiar el fundamento por uno nuevo cada 2 o 3 O años. de habitación en O habitación. de habitación a habitación. Uno presenta un fundamento sólido para que la Para casa todo. edificada pueda Y soportarlo. cuando se ve el centro familiar de adoración, en general, no digo que somos perfectos ni que somos los mejores, pero digo eso, cuando usted analiza el centro familiar de adoración, desde los niños, a los jóvenes, a la universidad, hasta los adultos, todo es lo mismo. El fundamento es el mismo, no cambia. Como Jonathan enseña, no será como Paris enseña. No será como nosotros tratamos en la universidad, ni como yo les ministro a los adultos. Mi abuelo, Lauren, mi papá, no es como tratamos con los adultos. El método cambiará un poco y los estilos cambiarán también. Las voces serán diferentes, pero el fundamento permanece intacto. Y eso es lo más importante, y quiero animarles rápidamente, mientras llegamos a la conclusión. Si usted es pastor y sintoniza, entiendo que tiene cierta mentalidad acerca de los números. Entiendo eso, pero remueva eso de su mente por un tiempo y enfóquese en los que tiene presente. Y enséñeles esa necesidad de que ellos tienen que tomar parte para alcanzar a los demás, y no sucederá de la noche a la mañana. Siga enseñándoles y eso acontecerá eventualmente. Y ellos verán esa importancia de que ellos se envuelvan y vayan a la comunidad. Les amamos, Dios les bendiga y hasta la próxima en el Señor. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.